de la tarde. Bueno, compañeros, en escena se encuentra el ingeniero Bernardo Castellanos. Es un profesional de la ingeniería civil, pero con un amplio dominio de lo que es nuestra estructura eléctrica, nuestro sistema eléctrico, su base jurídica, su base legal y su parte operativa. Como técnico respetado en el país, el ingeniero ha hecho unos planteamientos, amén de los que ha venido haciendo esta empresa desde Sol de la Mañana, nosotros aquí en Sol de la Tarde, Consuelo, en su programa La Hora de Consuelo, nosotros también en Sin Cortes, hemos tenido este tema como meta. Pero el ingeniero ha hecho un planteamiento de que todo lo que está haciendo el gobierno para liquidar, eliminar la CDE, no se corresponde con el interés nacional. Bienvenido, ingeniero, a este espacio. Bienvenido. Buenas tardes, Ángel. De nuevo un placer compartir con ustedes y mis saludos afectuosos a doña Consuelo, a Aníbal, a Virgilio, que son los que ven en pantalla. Y Pedro, sí. Sí, realmente para mí es un honor compartir con ustedes. Bueno, Ángel, comience su entrevista. Ingeniero, comencemos por decir, nosotros vimos el decreto del presidente el 16 de agosto, mandando a liquidar la CDE, lo entendimos, pero luego en el proceso todo ha salido como distorsionado. O sea, entendíamos que iba a ir una ley al Congreso, no fue, luego se anuncia que entregue todo el mundo, liquidado esta cuestión, se designa un ministro de Energía y Minas, va y toma posición de la institución, cierra y cambia los letreros de la institución. Todo ha sido muy mal manejado. Su opinión al respecto y sobre todo, lo que nos llama la atención es que usted ha sido el primero en decir que la eliminación de la CDEE puede significar un aumento en el costo del kilowatt hora de la tarifa eléctrica que pagamos los usuarios, lo cual es improcedente e inaceptable en el país. Adelante, ingeniero. Bien, fíjate, todo este aparataje se ha montado sobre la base de medias verdades, mentiras y afirmaciones que están totalmente ajenas a los hechos y a la documentación que existe. Y yo voy a ir a tratar de explicar y sustentar lo que estoy diciendo. Primero se dice que eso fue un consenso en el pacto eléctrico, totalmente falso. En el pacto eléctrico nunca se discutió y nunca se debatió destruir ni eliminar la CDE. Siempre se habló de reestructurar la CDE, que es muy diferente a desaparecer la CDE, una institución con cerca de 70 años en funcionamiento. Segundo, en el programa de gobierno del PRM, en ninguno de los programas de gobierno del PRM, ni en ninguno de los programas del PRD se ha planteado la destrucción ni la eliminación de la CDE, sino su reestructuración. Porque hay que reconocer que en la práctica la CDE extralimitó sus funciones, pero esa extralimitación de sus funciones hubo una culpabilidad por omisión, tanto del presidente de la República de turno, porque esto es algo que viene como una herencia de la CDE estatal, que era el monopolio en el sector eléctrico, porque la CDE estatal era ley, batuta y constitución. Sí, no había mercado eléctrico, no había regulador, no había... ellos controlaban el sector desde la abadía inicial hasta la pintura final. Entonces, ese poder que tenía la CDE sobre el mercado eléctrico, de alguna manera, los administradores que fueron nombrados ya post capitalización, pues de hecho ejercían ciertas atribuciones que no eran de su competencia, pero se lo permitían los presidentes de turno y se lo permitía la Comisión Nacional de Energía, que en ese momento era más o menos quien ejercía las funciones de lo que hoy es el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, lo que tiene que estar claro es que desde el punto de vista legal de la ley que crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que es la Ley General de Electricidad 125.01, su artículo 138, y la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas, nunca ha habido conflicto en las asignaciones y atribuciones de cada departamento o de cada institución. Desde el punto de vista legal, ha estado muy bien deslindado las atribuciones y responsabilidades de la CDE y las atribuciones y responsabilidades del Ministerio de Energía y Minas. O sea que no hay duplicidad de funciones como se ha querido vender la idea. También es falso, de toda falsedad, que la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas manda a liquidar y la disolución de la ley general, de la CDEE, porque para
que la CDE desaparezca desde el punto de vista jurídico, tiene que haber una ley que derogue el artículo 138 de la Ley General de Electricidad, porque por un decreto no puede derogarse una ley. Es como que un general dé una orden y venga un sargento a tratar de revertirla. Eso no es posible. Entonces, legalmente, si quieren destruir la CDE, solamente lo puede hacer el Congreso a través de una ley que modifique el artículo 138 de la Ley General de Electricidad. Ahora, yo quiero aquí precisar lo que dice la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas, que son dos leyes, la Ley 113 y la Ley 142.13, que lo que hizo fue exclusivamente añadir un artículo a la Ley 113, que es el artículo 24. Y yo voy a leer textualmente lo que dice el artículo 24. Las disposiciones relativas a las atribuciones, facultades y funciones que en la actualidad corresponden a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, a que se refieren el artículo 2 y los literales F y E del artículo 3 de la ley número 113 del 30 de julio del 2013, entrarán en vigencia a partir de los 5 años contados a partir de la promulgación de la presente modificación. En consecuencia, se mantiene vigente todo lo relativo a las atribuciones, facultades y funciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en lo que concierne a su condición de entidad líder y coordinadora de todas las estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas estatales, así como aquellas en las que el Estado sea propietario mayoritario o controlador y se vinculen al funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Eso dice el artículo 24 de la ley 113. Pero de ahí se puede interpretar. El artículo, perdón, la ley es 100-13. Exacto, la ley original es 100 o 13 y la 142.13 añade eso. Ahora, fíjense que cuando se habla de la CDE, habla de funciones y atribuciones en el ámbito comercial, no de planificador y trazador de políticas públicas. Ahora, yo voy a leer lo que dice el artículo 2 de la ley 113, a la que hace referencia el artículo 24 de la ley 142.13. Cito: corresponde al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de órgano rector del sistema, la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus sectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y la minería. Y voy a leer lo que dice el artículo 3 en los incisos C, E y F que se mencionan en el artículo 24. Artículo 3, el encabezado dice: el Ministerio de Energía y Minas tendrá las siguientes atribuciones en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Óigase bien, diseño y ejecución de políticas públicas. No hable en ningún momento que el Ministerio de Energía y Minas se involucra en actividades comerciales de los subsectores donde él es la máxima autoridad, donde él es el planificador y el trazador de políticas públicas. El inciso E dice lo siguiente: formular, adaptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía, así como promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía. F, promover políticas que aseguren la cobertura, abastecimiento y accesibilidad de la energía en armonía con el medio ambiente. ¿Qué es lo que significa esto? Que por 5 años la CDE, mediante la ley 113 y la 142.13, fue autorizada a temporalmente ejercer estas funciones en el sector eléctrico de planificación. Y una vez vencidas esas funciones, ese plazo de 5 años, esas atribuciones específicas que están ahí en la ley, que están todas ligadas a planificación y al trazamiento de políticas públicas, volvían al Ministerio de Energía y Minas. Y la CDE seguía siendo el líder de todas las empresas eléctricas estatales, coordinándolas, todas sus actividades comerciales. En consecuencia, está muy bien delimitado las atribuciones de cada una de las instituciones. Entonces, no es cierto que, como se quiere vender,
que la ley mandaba la eliminación de la CDE. Eso es total. Lo cual es lógico, ingeniero, lo cual es lógico porque, doña Consuelo, si usted designa al ministerio como rector, normatizador, gerente de políticas públicas, usted no le puede dar el control de la comercialización porque sería juez y parte. Correcto. Pero además, otra falsedad que se está diciendo es la siguiente. Dicen que la ley de energía y minas subordinó a la CDE al Ministerio de Energía y Minas, y eso es falso de toda falsedad. Y voy a leer lo que dice el artículo 9 de la ley 113, cuyo título es de los organismos adscritos. Y dice lo siguiente: de conformidad con la ley orgánica de la administración pública, que ordena que los organismos descentralizados, la CDE es un organismo descentralizado, se encuentren adscritos al ministerio más afín a sus cometidos institucionales, quedan adscritas al Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la Superintendencia de Electricidad, la Dirección General de Minería, el Servicio Geológico Nacional, así como cualquier organismo descentralizado creado o por crear con incidencia en el sector de energía y minas. ¿Qué sucede? Que en lo relativo al Servicio Geológico Nacional y a la Dirección de Minería, la ley sí especifica la subordinación en términos jerárquicos al Ministerio de Energía y Minas. Pero en el caso de la CDE, lo que se establece es un vínculo para cumplir la ley orgánica de la administración pública, que en la época que la CDE era estatal, de una sola quien tenía ese vínculo con la CDE generalmente era el secretariado técnico de la presidencia. Pero eso es una vinculación burocrática, no jerárquica. Porque el Ministerio de Energía y Minas no tiene ninguna incidencia, ni puede incidir en las decisiones y las actividades comerciales de la CDE, que es un agente del sector eléctrico, igual que lo son los generadores privados. Entonces usted no puede ser la máxima autoridad del sector, el planificador del sector, el trazador de política pública y involucrarse en el día a día administrativa, en actividades comerciales y del sector en detrimento y en competencia desleal con los demás agentes. Pero es el propio ministro de Energía y Minas, es el propio ministro de Energía y Minas que reconoce públicamente hace una semana, cuando hace una declaración pública para justificar que Punta Catalina sea un fideicomiso público. Él dice que el Ministerio de Energía y Minas no puede ser dueño ni participar en actividades es cierto. De una central hidroeléctrica. Es por eso. Que es de un generador, de un actor, de un agente del sector eléctrico. Pero sin embargo... Lo mismo aplica a la CDE. No, y lo mismo aplica a la distribuidora. El ministro de Energía y Minas, desde el 16 de agosto del 2020, está ejerciendo la presidencia del Consejo Unificado de la sede. ¿Y qué son las sedes? La administradora. Son agentes del sector eléctrico igual que los generadores. ¿Cuál es la diferencia? Que compran, distribuyen y comercializan electricidad y los generadores generan electricidad y lo venden. Entonces, pero venga acá, ingeniero, y perdone, porque la verdad que a mí la gana que me dan es de jundiarme del puente con esto. No, váyase para Burundi. No, porque es verdad, pero y este tollo, pero es que no lo han comprendido. ¿Usted cree que es que no se ha entendido o usted cree que hay una intención para algo? Porque que no puede ser que usted sea capaz de entender todo esto, citar los artículos, las leyes, los artículos, entender. Yo solamente, la verdad que yo comencé a oír esto fundamentalmente con don Julio Martínez Pozo por la mañana, que Julio comenzó a decir, eso no es así. Y terminó con razón. Y terminó con toda la razón. Claro que sí. Claro. Entonces, le hemos dado seguimiento y ahora usted que desmenuza todo esto, yo me quedo con la boca abierta. Ahora, ingeniero. ¿Qué usted cree? Yo no quiero ponerlo a opinar políticamente, pero ¿qué puede haber detrás de todo esto? Entonces, yo creo que simplemente para precisar y puntualizar, yo no soy abogado.
O sea, yo soy ingeniero y yo simplemente lo que he hecho es leer los artículos y hacer una interpretación de lo que se conoce lectura comprensiva. O sea, que cualquier gente que no sea abogado tiene capacidad de hacer el mismo razonamiento que he hecho yo. Pero yo voy a señalar otro aspecto que va en la misma dirección de los gazapos y las mentiras que aquí se están hablando. El decreto que firmó el presidente Luis Abinader, 342, 347-20, que fue de los primeros decretos del gobierno, donde se declara, y es bueno oigan esta parte, de urgencia la liquidación de la CDE. Exacto. Y después yo voy a abundar un poco en eso. Dice por decreto que traspasa las atribuciones de la CDE al Ministerio de Energía y Minas. Y yo me pregunto, ¿puede un decreto traspasar atribuciones de una empresa o de una institución pública de una ley que ha sido creada por una ley? O sea, ¿cómo se puede traspasar yo que no sé nada de esto lo estoy entendiendo? ¿Cómo se puede traspasar por decreto las atribuciones que una ley le confiere a una institución pública descentralizada? Yo quiero que alguien me lo explique, porque yo eso no le veo sentido. Es lo mismo que un sargento quiera contravenir la orden de un general. No hay posibilidad de que un decreto esté por encima de la ley. Ahora, usted me pregunta cuál es la intención. Mi conclusión, y yo lo he expresado públicamente en varios medios que me han preguntado esto, la intención de todo esto es justificar mediáticamente ante la opinión pública la decisión del traspaso ilegal, y repito, ilegal, de los 38 contratos que tiene la CDE firmada con generadores privados. Pero eso es peor. ¿Por qué es ilegal? Primero, porque la ley 125.01, que es la ley general de electricidad, que es el marco regulatorio del sector eléctrico, en su artículo 110 establece de manera clara, precisa y concisa, que no está sujeta a interpretación, que los contratos que firme la distribuidora con generadores tienen que ser el fruto de licitaciones públicas supervisadas por el regulador del sector eléctrico, que es la Superintendencia de Electricidad. Sucede que esos 38 contratos que el ministro ha dicho que se van a ser traspasados a la CDE, y yo añado de manera ilegal 2 veces, y voy a abundar ahorita sobre la segunda parte de ilegalidad, no fueron fruto de licitaciones públicas, no fueron esas licitaciones supervisadas en consecuencia para la Superintendencia de Electricidad. Tercero, las distribuidoras no se involucraron en esos contratos. Y número 4, fueron negociaciones directas entre la CDE y los generadores, y cada generador. En consecuencia, esos contratos que no son fruto de licitaciones, que fueron grado a grado, violan el artículo 110 de la ley si usted intenta traspasarlo a la distribuidora. Ahora, si permanecen en manos del CDE, ahí no hay ninguna ilegalidad, a pesar de que mi directo amigo Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, cuando era el jefe de gabinete eléctrico del PRM en oposición, en el 2019 denunció públicamente, y eso está ahí y todo el mundo lo puede verificar, que muchos de esos contratos que la CDE había firmado con generadores privados eran ilegales. Él dijo eso. Él dijo eso, y lo pueden buscar, ilegales. Y no solamente dijo que eran ilegales. En un documento público que el PRM hizo en el 2019, donde establecía 10 condiciones para firmar el pacto eléctrico, una de esas condiciones era que esos contratos ilegales debían ser eliminados. Cerremos esto, dejemos esto. Inmediatamente. Y tiene 9 meses presidiendo el sector energético y nunca se ha vuelto a referir. Él no sabe de eso. Y nunca se ha vuelto a referir a la ilegalidad de esos contratos. Y sorprendentemente lo defiende ahora a capa y espada. Y trata de justificar lo injustificable y defender lo indefendible. Ahora, ¿cuál es la otra ilegalidad en el traspaso de esos contratos? Ajá. Ese mismo artículo 110 establece que las distribuidoras no pueden tener bajo contrato más del 80% de su demanda eléctrica, claro, con los generadores. Pero esos contratos tienen que cumplir con el mismo artículo que dice que tiene que ser fruto de licitaciones. Cuando usted le traspase 38 contratos, grado a grado, que ya son ilegales porque no lo puede traspasar, y vamos a suponer que lo logren hacer,
con la complicidad del Ministerio de Energía y Minas y con la complicidad de la Superintendencia de Electricidad, que no pueden permitir eso, porque sería una violación a la ley y el superintendente está para velar que la ley se cumpla y hacerla cumplir. Pero bien, aquí todo sucede. Sí. Si eso ocurre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la distribuidora? Que van a tener bajo contrato más del 100% de su demanda. O sea, que ahí tendría una segunda violación a la ley. Entonces, esas violaciones, todo eso está haciendo. Pero ¿cómo impactaría eso? De energía y minas. ¿Cómo impactaría eso, Bernardo? Que es el punto que a mí más me impresionó de su publicación al periódico Diario Libre. ¿Cómo impactaría eso al precio que pagamos nosotros los consumidores de kilowatt hora en tarifa eléctrica, que ya es insoportable y alto en demasía? Bueno, ¿qué sucede? La tarifa eléctrica que todos pagamos tiene tres componentes: el valor agregado de distribución, el peaje de transmisión y el costo de generación. Lo que es los valores asociados a transmisión y distribución, como son actividades monopólicas por naturaleza, el precio de intermediación de esas actividades los regula y los fija la Superintendencia de Electricidad a través de estudios de tarifa técnica que se actualizan cada 5 años. Entonces, estos son valores que se fijan y que no dependen del precio al que se adquiere la energía eléctrica. Ahora bien, ¿dónde hay posibilidad de competencia en el mercado eléctrico? En la generación. Claro. Solamente en la generación. Por eso, la legislación fue sabia y establece que los contratos de las distribuidoras con los generadores tienen que ser fruto de licitaciones, porque usted solamente puede garantizar competencia bajo licitación, y eso es lo que le va a garantizar a la distribuidora el mejor precio posible. No necesariamente que si es barato o caro, pero el mejor precio posible. Entonces, si usted corta la posibilidad de esa licitación, entonces ya usted tiene en principio un precio alto. Ahora, ¿qué pasa? Porque todo el mundo se pone de acuerdo. Bueno, es una negociación. Entonces, ahora, ¿qué pasa? El precio de energía que entra en la tarifa eléctrica es el precio promedio al cual la distribuidora compra la energía a los generadores. Como ahora mismo esos contratos no están en poder de la distribuidora, porque si no estuvieran, no estuviéramos hablando de traspaso. Eso es algo que claro. Entonces, el costo de todos esos contratos lo está absorbiendo la CDE. Pero en el momento que eso pase a la distribuidora, entonces eso va a modificar el precio promedio de compra de la distribuidora y en consecuencia va a impactar la tarifa. Y para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que yo estoy hablando, de esos 38 contratos, hay contratos que fueron firmados de energía renovable, específicamente la energía solar, que tienen precios de compra de energía a ese generador solar a 20 centavos de dólar. Mientras la distribuidora están comprando energía promedio a menos de 10 centavos de dólar. Pero además de eso, los demás generadores renovables como eólico y solar, que tienen muchos más contratos firmados, el precio que tienen pactado con la CDE es entre 11 centavos y medio y 12 centavos y medio. También mucho más caro que los precios que tienen las distribuidoras hoy día. Entonces, cuando usted pase eso a la distribuidora y esos precios entran en el cálculo de la tarifa eléctrica, claro. Y hay que decir aquí que el 70% del componente de la tarifa eléctrica es la generación. Sí. Obviamente, la tarifa que todos los meses actualiza la Superintendencia de Electricidad necesariamente tendrá que reflejar ese incremento de los contratos que serían traspasados a la distribuidora. Y claro, ahí viene, el gobierno siempre tiene la potestad de transferir o no transferir a los usuarios el aumento, pero ahora mismo no tiene esa potestad porque ese aumento que producirían esos contratos están en la CDE y no entran en el cálculo de la tarifa porque no lo tiene la distribuidora. Entonces hay esa amenaza, pero independientemente de que se produzca el aumento de la tarifa o no, porque hace los últimos 10 años, 15 años, la tarifa prácticamente ha estado estática. Y subsidiada. O sea, el gobierno, pero lo que se subsidia no es la tarifa, se subsidia la ineficiencia y el despilfarro de la distribuidora. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la situación financiera de la distribuidora, que es caótica, va a empeorar porque usted le está metiendo más carga financiera
por Exacto, encima, eso es todo. va a aumentar las pérdidas. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Los pobres administradores serán los testigos Pero expiatorios. quizá el objetivo es ese, para pasárselo al sector privado de nuevo. Pero yo Ok, Virgilio. Sí, ingeniero, le he estado escuchando atentamente a todos los enunciados que usted hace. Mire, yo le tengo una pregunta. ¿Qué hacer con la CDE entonces? Porque lo que no podemos tener, y amén lo que usted está diciendo, ni siquiera voy a contradecirlo, he leído su escrito, pero yo le hago una pregunta. CDE, que ahora mismo lo que es un intermediario, ¿qué hacer con CDE? Pues, ¿Qué hacer con CDE? está en la ley. Hacer lo que manda la ley. Está en la ley lo que hay que ¿Qué hacer es con lo la que CDE. CDE es lo que tiene que actuar como Es la que comercia. un holding corporativo. Un holding corporativo. Está en la ley lo que tiene que hacer. Como lo tienen los grupos financieros, que tienen varias empresas, y hay un grupo corporativo que es el que traza las políticas de las empresas comerciales que están bajo su dependencia. Los grupos financieros que tienen banca comercial, tienen AFP, tienen fiduciarios, Seguro. tienen puestos de bolsa. Cada empresa de esas es independiente, cada empresa tiene una actividad comercial, pero existe un ente por encima de ellos, que es lo que se llama grupo corporativo, que es lo que traza todas las políticas comunes a todas las empresas y vela por la planificación de las políticas comerciales de las empresas. Pero eso sucede también en las empresas energéticas. AES, por ejemplo, es un grupo corporativo que tiene filiales en Santo Domingo, filiales en Panamá, filiales en Estados Unidos, filiales en Colombia. Entonces, el grupo corporativo es el que traza las políticas públicas. Ahora bien, una idea que se vende es que ese tiene un exceso de empleomanía, situación que yo... Pero no es que se vende, es que es así, ingeniero. No lo comparte. Él está de Claro, acuerdo. yo lo comparto, tiene acceso a empleomanía. Pero ¿qué se va a hacer con esa empleomanía? ¿Se va a tirar a la calle? No. Sí, eso es lo que quieren. No. Okay. El ministro dijo en la rueda de prensa que la mayoría de esas empresas, de esos empleados que han sido desechados de CDE, van a ser absorbidos por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces lo que estamos haciendo es, el Estado, que tiene muchos bolsillos, saca del bolsillo de la CDE y lo pone en el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, la CDE tiene que ser racionalizada, concentrarse en su actividad comercial con un mínimo de empleados, 15, 20 empleados. No hay por qué liquidarla, no hay por qué eliminarla. Y esa actividad tiene que esos contratos periman, porque si la destruyen y el Congreso lo aprueba, entonces esos contratos se caen, porque los contratos establecen, todos los contratos, que si la CDE deja de ser un agente del sector eléctrico, los contratos se eliminan como una de las causales en que esos contratos se eliminan. Lo que quiere decir que no hay violación a la seguridad jurídica, porque las partes pactaron que si la CDE no es agente del sector eléctrico, esos contratos dejan de existir y no hay responsabilidad jurídica ni comercial de la CDE con esos generadores. Bernardo, queremos que la próxima vez veamos el pacto eléctrico firmado. Okay. Hoy queremos dejarlo de este tamaño. Pero antes de que se retire el ingeniero, de verdad que me voy a jondear. No, doña, váyase. No, es que yo no había visto un tollo más grande. Tan grande como este. Atención, Antonio Almonte. No, mire, señor Almonte, eso no tiene madre. No tiene madre. Bueno, muchísimas gracias, porque vamos a hablar con el doctor Potentini ahora. Sobre la parte legal. Sí, la parte legal. Nosotros entonces, Ángel, lo vamos a llamar la semana que viene. El ingeniero sigue con nosotros, claro. Exactamente. Claro. Muy bien. Bernardo, Vamos, Lea. Gracias.